Bienvenidos a nuestro canal de Piceno Matemáticas, en la clase de Lógica Matemática. Ahora nos toca ver tablas de verdad. Las tablas de certeza o tablas de verdad. Hemos visto que tenemos dos demostraciones. Una, demostrar que en una conclusión la inferencia es válida, y otra en donde hay que probar la consistencia de un razonamiento. En ambos casos se requiere encontrar valores de verdad para las premisas y las conclusiones. Las tablas de certeza nos permiten hacer ambas demostraciones de una forma sistemática y también nos permiten conocer el valor de verdad de proposiciones extensas, aun cuando no necesitemos demostrar algo. Así, en el primer caso, si encontramos una combinación de premisas ciertas y una conclusión falsa, concluiremos que la inferencia es no válida. Ejemplo, supongamos que tenemos las premisas, la implicación P implica no Q y la otra premisa no Q, y que deseamos concluir o que hemos concluido no P. Veamos si esta conclusión o si este razonamiento es válido o no. Construyamos la tabla de verdad. Lo que tenemos que hacer es escribir primeramente en las primeras columnas las proposiciones atómicas, después las moleculares y las premisas con la conclusión. Ya que hemos pues desarrollado cada una de ellas, empezamos a escribir todas las combinaciones posibles. Para esto es conveniente hacerlo de manera ordenada para no repetir ninguna y para no omitir tampoco alguna posibilidad. Lo podemos hacer sistemáticamente utilizando una de las proposiciones atómicas. Nos tenemos que enfocar en la cantidad de proposiciones atómicas que tengamos. Y dado que hay dos posibilidades del valor de certeza para cada una, entonces cada vez que aparezca una proposición atómica más, se duplicará el número de combinaciones posibles. Así, sistemáticamente podemos comenzar con alguna de ellas. Por ejemplo, lo voy a hacer con la segunda, que es Q, alternando certeza, valor de certeza y cierto y falso, alternándolas. Cierto, falso, cierto, falso. Después, para la segunda premisa, que es la que está anteriormente, P, vamos a alternar, pero ahora dos ciertos y dos falsos. Cierto, cierto, falso, falso. En caso de existir tres o más, la siguiente sería cuatro ciertos y luego cuatro falsos. Y luego la siguiente sería 8 ciertos y 8 falsos. Y así sucesivamente. Bien, aquí nada más tenemos cuatro posibilidades porque solamente son dos posiciones atómicas, 2 a la 2, 2 al cuadrado, hay cuatro combinaciones posibles. Así ya estamos seguros de que no se repite ninguna y que tampoco hemos omitido ninguna. Luego, dado que tenemos la negación de Q y la negación de P, podemos proceder a introducir los valores de certeza de estos. Para esto utilicemos las tablas ya anteriormente vistas para las proposiciones moleculares, atómicas, y en la negación es lo contrario de el valor de certeza de la proposición. Así que no Q, si es cierto, entonces será falso. Si es falso, entonces será cierto. Y si es cierto, será falso. Y si es falso, será cierto. Después, para la proposición condicional, P implica no Q, sabemos que el único caso en donde una condicional es falsa es cuando el antecedente es cierto y el consecuente es falso, como en la primera línea. Cierto implica falso, es falso.
Cierto implica cierto, es cierto. Falso implica falso, también es cierto. Y falso implica falso, también es cierto. Y nuestra conclusión, que es la negación de P, entonces es lo contrario de lo que diga P. Para un valor de certeza, cierto será falso, para cierto será falso, para falso será cierto y para falso será cierto. Ahora analicemos la tabla de verdad y veamos que, dado que de conclusiones ciertas solamente podemos hacer conclusiones, de premisas ciertas solamente podemos hacer conclusiones ciertas, veamos si hay algún caso en donde esto no se cumpla. Así, las demás no nos interesan, solamente con premisas ciertas. Premisa cierta, premisas, aquí están las premisas y aquí está la conclusión. Entonces observamos que en la línea número 2 se da el caso de que premisas ciertas y la conclusión es falsa. Y dado que de conclusiones ciertas solamente podemos hacer conclusiones ciertas, entonces este razonamiento o esta conclusión es no válida. Segundo ejemplo. Recordemos que ya habíamos hablado de este tipo de razonamiento y que no teníamos en nuestras reglas de inferencia una forma de demostrarlo. Lo demostramos después con el otro método. Ahora lo vamos a hacer también, veamos cómo lo podemos hacer con nuestro método de la tabla de verdad. P implica Q y la conclusión no P o Q. La tabla de verdad, de igual manera, P y Q, no P, y luego la condicional P implica Q y no P o Q, que sería la conclusión. Bien, alternando para la proposición Q, cierto, falso, y luego para P, dos ciertos y dos falsos, y no P, entonces va a quedar no P, dos falsos y dos ciertos. Después, cierto implica falso, es cierto implica falso, no, es P, entonces Q. Cierto implica cierto, es cierto. Cierto implica falso, este sí es falso. Falso implica cierto, eso es cierto. Y falso implica falso, es también cierto. Tenemos entonces las posibilidades para la condicional. Y para la disjunción, que es la conclusión, no P o Q, sabemos que una disjunción solamente es falsa cuando ambas son falsas, así que habiendo un cierto será cierto, cierto o falso es cierto, falso o falso es falso, cierto o cierto es falso, cierto, perdón, y falso o cierto es cierto también. Así que premisas ciertas, la 1, la 3 y las 4, y las conclusiones son cierto, cierto y cierto. Por lo tanto, cierto, con premisa cierta, conclusión cierta. Premisa cierta, conclusión cierta, premisa cierta, conclusión cierta en todos los casos. Por lo tanto, el razonamiento es válido, como ya lo habíamos nosotros dicho alguna vez. Ejemplo, damos un ejemplo más. Este ejemplo matemático, x igual a 2, con las premisas x igual a 2 o x menor que 2. La otra premisa, x igual a 3, entonces x es distinto de 2. Y x igual a 3, entonces x no es menor que 2. Por lo tanto, x distinto de 3. Esta demostración, esta conclusión. P. La premisa es x igual a 2. Q, x menor que 2. Y R será x igual a 3. Con esta simbolización, nuestras premisas y conclusiones nos quedarán de la siguiente manera. La primera nos quedará la disjunción P o Q. La segunda nos va a quedar R implica no P. La tercera me va a quedar R
implica no Q y la conclusión es no R. Analicemos la tabla de verdad. Tenemos tres proposiciones atómicas. Por lo tanto, como dije anteriormente, serán 8 combinaciones posibles. P, Q y R. También utilizamos la negación de P y la negación de Q. También la negación de R, que es la conclusión final. La disjunción entre P y Q y las dos implicaciones, R implica no P y R implica no Q. Bien, ponemos todas estas columnas entonces, que son las necesarias y que tenemos en, en nuestro razonamiento completo, y comenzamos con R, alternando cierto y falso hasta completar las 8. Cierto y falso, cierto, falso, cierto, falso, cierto y falso. Y después con Q, cierto, cierto, falso, falso, cierto, cierto, falso, falso, hasta completar las 8. Y para P, 4 ciertos, cierto, 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 y 4 falsos, falso, falso, falso. Y con eso garantizamos que no se repite ninguna combinación y que tampoco nos falta ninguna. Ahora las negaciones. Pues cambiando el valor de verdad de la proposición P, me va a quedar 4 falsos y luego 4 ciertos, de acuerdo a la primera fila en la cuarta columna. Perdón. Y luego no Q también intercambiando los valores de verdad de la columna 2, la columna 5 nos va a quedar de la siguiente manera. Falso, falso, cierto, cierto, falso, falso, cierto, cierto. Ahora, la disjunción P o Q. P o Q. Sabemos que la disjunción es falsa solamente cuando ambas son falsas, es decir, la fila 7 y la fila 8, P o Q. Entonces será cierto. Pero antes veamos la negación de R, que aquí lo tenemos intercambiando también los valores y va a ser nuestra conclusión, pero de todas maneras la sacamos de nuestras posibilidades que tenemos de R, cambiando los valores de verdad. Vamos a alternar ahora falso y cierto, comenzando con falso, las 8 posibilidades: falso, cierto, falso, cierto, falso, cierto y falso, cierto finalmente. Ahora sí vamos con la disjunción. Y como ya lo dije, cierto, 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 cierto en las 6 primeras y falso en las 2 últimas, que es cuando las proposiciones de la disjunción son ambas falsas. Después vamos con las implicaciones. R implica no P. R, la columna 3, y no P, la columna 4. Cierto implica falso, eso es falso. Falso implica falso, eso es cierto. Cierto implica falso, vuelve a ser falso. Falso implica falso, es cierto. Cierto implica cierto, cierto. Falso implica cierto, eso es cierto. Cierto implica cierto, es cierto. Y falso implica cierto, también es cierto. Solamente los dos casos es cuando, como ya sabemos, el antecedente es cierto y el consecuente es falso. La primera y la tercera fila. Ahora hacemos lo mismo con la columna 3 y la columna 5. Cierto implica falso, es falso. Falso implica falso, es cierto. Cierto implica cierto, cierto. Falso implica cierto, es cierto. Cierto implica falso, aquí hay otra falsa. Falso implica falsa, es cierto. Cierto implica cierto, es cierto. Y falso implica cierto, tiene un valor de verdad cierto. Y ya tenemos entonces completos nuestra tabla de verdad. Ahora vemos las premisas. Recordemos que nos interesa solamente aquellas con premisas ciertas, que son la fila 2, la fila 4 y la fila 6. Premisas ciertas, 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 ciertas. Y vemos ahí mismo las conclusiones. Y vemos que la fila 2, la fila 4 y la fila 6. Y en todas ellas, premisas ciertas, conclusión cierta. Premisas ciertas, conclusión cierta.
y finalmente premisas ciertas, conclusión cierta. O sea que no hay ningún caso en donde se viole el principio de premisas ciertas, solamente se pueden hacer conclusiones ciertas. Nuestro razonamiento es válido. Ahora veamos las tablas de verdad para ver lo que son tautologías. Primeramente la definición. Una proposición se denomina que es como una tautología, se denomina una tautología, si y solo si es cierta para cualesquiera que sean los valores de certeza de las proposiciones atómicas que la componen. O sea que no importando el valor de certeza que tengan las proposiciones que la componen una proposición, si siempre sale cierta, entonces esto será una tautología. Ejemplo, veamos si esta proposición molecular compleja que aparece aquí, P y Q, entonces la doble implicación de P con Q o R. Veamos si esto es o no una tautología. Una vez más tenemos que trabajar con la tabla de verdad. Bueno, la propuesta es que lo hagamos así. Tenemos tres proposiciones atómicas diferentes, P, Q y R, por lo tanto tendremos 8 opciones que llenaremos de la manera que ya hemos visto. Tenemos también una proposición molecular que es una conjunción que compone la proposición completa, una disjunción y una doble implicación. Y luego finalmente la implicación que es la más fuerte en esta proposición, ya que la doble implicación está dentro de un paréntesis y es el ejercicio completo, ¿no? Entonces aquí se ponen todos, cada uno de los pasos hasta completar la proposición total, completa. Bien, ya que tenemos armado esto, comenzamos alternando cierto, falso, cierto, falso para la proposición R, hasta completar las 8, luego 2 ciertos, 2 falsos, 2 ciertos, 2 falsos para Q y 4 ciertos y 4 falsos para P. Luego la conjunción, sabemos que la conjunción es cierta solo si ambas proposiciones son ciertas, así que cierto y cierto es cierto, cierto y cierto es cierto, cierto y falso es falso, cierto y falso es falso, falso y cierto es falso, falso y cierto es falso y falso, pues claro que es falso y falso también es falso. La disjunción Q o R sabemos que en este caso solamente es falso cuando ambas proposiciones son falsas. Así que, habiendo un cierto, la disjunción es cierta. Cierto o cierto, cierto. Cierto o falso, cierto. Falso, cierto, cierto. Falso, falso. Se cumple, que es falso. Cierto, cierto, cierto. Cierto, falso, cierto. Falso, cierto, cierto. Y una vez más, falso, falso, es falso. Ya tenemos entonces la conjunción y la disjunción. Vamos con la equivalencia o bicondicional. Sabemos que la bicondicional es cierta cuando ambas son ciertas o cuando ambas son falsas, y en cualquier otro caso es falsa. Así que vamos a ver P, que es la primera columna, y la disjunción, que es la quinta columna. Cierto, sí, solo sí, cierto, es cierto. Cierto, sí, solo sí, cierto, cierto. Cierto, sí, solo sí, cierto, las tres primeras. Cierto, falso, eso es falso, tienen que ser ambas del mismo tipo. Falso, cierto, eso es falso, otra vez. Falso, cierto, falso. Falso, sí, solo sí, cierto, falso también. Y la última, falso, sí, solo sí, falso, esto vuelve a ser cierto. Así que tenemos ya la doble implicación o la equivalencia, o la bicondicional, como quieran llamarle. Vamos entonces con la implicación. P y Q, que es la columna 4, y la columna 6, que es la equivalencia, la bicondicional. Y sabemos que si el antecedente es cierto y el consecuente es falso, es el único caso donde la implicación
es falsa. Cierto implica cierto, es cierto. Cierto implica cierto, es cierto. Falso implica cierto, es cierto. Falso implica falso, es cierto. Falso implica falso, cierto. Falso implica falso, es cierto. Falso implica falso, es cierto. Y falso implica cierto, es cierto. Entonces, en cualquier caso de las proposiciones atómicas que componen, de las opciones, valor de certeza para las proposiciones atómicas, que son las únicas 8 que aparecen aquí, la proposición completa fue cierta. Por lo tanto, es una tautología.